Revelado, 7 relatos escalofriantes de brujería prohibida y sus terribles CONSECUNCIAS en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las tradiciones se entrelazan con el encanto de la naturaleza. La familia Hernández era conocida por su bondad y su respeto a los ancestros. Sin embargo, una inquietante sombra apareció en sus vidas, trayendo consigo un aire de misterio y terror. Un forastero, de mirada penetrante y andar lento, llegó con rumores de antiguas maldiciones que se susurraban entre los habitantes, como un eco en la brisa. La abuela Rosa, conocida como la sabionda del pueblo, comenzó a notar cosas raras, sombras que parecían vivir en rincones oscuros y lamentos apagados que se colaban en la quietud de la noche. La atmósfera, que antes era placentera y familiar, se volvía cada vez más densa y escalofriante. Valeria, la mayor de los 3 hermanos, sentía la curiosidad burbujear dentro de ella. Se preguntaba sobre el forastero y su inquietante presencia. ¿Qué llevó a este hombre a nuestro hogar?, se decía mientras el viento soplaba, zarandeando las hojas de los árboles como si intentara revelar un secreto. Mateo, el protector, intentaba mantener la calma, pero sentía que algo oscuro se cernía sobre su familia. La pequeña Lucía, de mirada soñadora, creía firmemente que su padre regresaría, aunque a veces el aire estaba tan cargado de presagios que el nudo en su garganta crecía. La noche de San Juan estaba a la vuelta de la esquina, y esa es la noche donde ocurrió lo impensable. Su padre desapareció, como un susurro perdido en la niebla. La casa, habitada por recuerdos y risas, se convirtió en un templo del luto. ¿Qué haremos?, preguntó Valeria, con la voz quebrada, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras tanto, el miedo se manifestaba en el rostro de Mateo, quien murmuraba viejas leyendas que su abuela le había contado, llenas de advertencias sobre pactos antiguos. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones, para que no te pierdas vídeos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Movidos por el amor y con el deseo de encontrar respuestas, los hermanos decidieron sumergirse en la memoria del pueblo. Buscaron entre ancianos, indagando en historias que se llevaban años susurrando. Hallaron un viejo libro en el desván de la abuela, gastado y manchado, que hablaba de rituales, de brujerías y de los peligros de desafiar lo desconocido. En una página, se podía leer el posible camino hacia la verdad, conectar con sus raíces, enfrentar las sombras y prestar atención a lo que nunca se debía romper. Pero cuanto más se adentraban en el oscuro laberinto de su historia familiar, más se acercaban a algo aterrador. La llegada del forastero ya no parecía ser una coincidencia. En una noche, mientras la luna llena bañaba su hogar, una brisa helada recorrió la habitación y los ruidos extraños resonaron como ecos de advertencias ancestrales. ¿Sería su amor suficiente para neutralizar las fuerzas que habían desatado? La incertidumbre giraba como un remolino, y la pregunta que todos en el pueblo se hacía más fuerte: ¿podrán los hermanos enfrentarse a las fuerzas oscuras que ahora acechaban su hogar? La tensión aumentaba y la historia apenas comenzaba. Valeria se sentó en el borde de su cama, el viejo libro abierto frente a ella, sus páginas amarillentas llenas de inscripciones extrañas. «Mateo, mira esto», murmuró, su voz un susurro tembloroso. Con cada palabra que leía, la inquietud crecía en su pecho. La leyenda hablaba de una bruja que había sido condenada por su propia comunidad. Un alma atormentada que, al morir, había dejado un rastro de maldiciones sobre los que la traicionaron. Mateo se acercó, la frente fruncida en concentración. «¿Cómo murió?», preguntó, ya temiendo la respuesta. Valeria pasó la mano por la sección amarilla.
Alguien la traicionó. Usó un conjuro y ella desapareció en el fogón. Desde entonces, cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, su ira se desataba sobre sus descendientes. Lucía, quien había estado escuchando a hurtadillas, sintió que el frío le recorría la espalda. No era solo un cuento antiguo, sabía que, a veces, las leyendas tenían un trasfondo real. La presencia de aquel forastero no podía ser casual. ¿Podría él haber traído consigo la maldición de la que hablaban? La niña cerró los ojos, deseando que su padre estuviera allí. Pero solo encontró el eco de su risa llamándola a jugar en el jardín. Esa noche, la luna colgaba brillante en el cielo, casi burlona. Los tres hermanos decidieron que era el momento de actuar. Debemos confrontar al forastero, sentenció Mateo, con más bravura de la que realmente sentía. Tal vez él conoce la verdad sobre papá. Valeria asintió, aunque una sombra de duda cruzaba su mirada. La tenebrosidad del pueblo se había intensificado desde la desaparición de su padre, y ellos mismos se sentían parte de un juego del que no comprendían las reglas. Sin embargo, al salir de casa, se dio cuenta de que el camino hacia la plaza estaba cubierto por una niebla densa, como si el aire mismo quisiera ocultarles la verdad. El sonido de sus pasos parecía una alarma, resonando en la quietud nocturna. ¿Escuchan eso?, preguntó Valeria, deteniéndose. Era un murmullo. Un sonido casi humano, pero con un tono sombrío que helaba la sangre. Viene de la dirección de la cueva, indicó Mateo, sintiendo sus manos sudar. Con el corazón en un puño, tomaron la decisión de seguir el eco de las voces. La cueva, un antiguo escondite de leyendas olvidadas, se extendía como un túnel oscuro que prometía secretos y peligros. Se acercaron cuidadosamente, sus inseguridades apretándoles el pecho. Pero el deseo de descubrir la verdad superó su miedo. Al ingresar, el fresco de la cueva hizo que su piel se erizara. Allí, a la distancia, vieron una tenue luz que emanaba desde el fondo como si alguien respirara fuego. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía, asustada. Valeria y Mateo intercambiaron miradas. El brillo parecía invitarlos, un faro en la oscuridad que gritaba por ser descubierto. De pronto, una figura emergió de las sombras. Era el forastero, su mirada más penetrante que antes, y una sonrisa forzada en sus labios. ¿Venían a buscar respuestas?, preguntó, su voz resonando en las paredes. Porque están a punto de descubrir mucho más de lo que imaginan. Las palabras se le quedaron grabadas en la mente a Valeria. Este no era un encuentro fortuito, sino un juego peligroso. Y solo ellos podían decidir si estaban listos para la verdad, una que podría cambiarlo todo. Mientras el forastero avanzaba hacia ellos, el aire se cargó de tensión. Lo que van a hacer esta noche dará forma a su destino. ¿Está su corazón preparado para la oscuridad que van a desatar? La pregunta quedó flotando en el aire, como una amenaza de lo que estaba por venir. ¿Serían capaces de enfrentar lo que descubrieran en aquella cueva? Los ecos de su historia apenas empezaban a resonar. El forastero sonrió de una manera que helaba la sangre. Era un gesto travieso y, a la vez, profundamente inquietante. Ah, la curiosidad es una bendición y una maldición, continuó, acercándose más. Cada respuesta tiene su precio, pero a veces, una pregunta puede llevarte a una verdad que preferirías no conocer. Valeria sintió como una ola de miedo se apoderaba de ella. Las historias contadas en la sombra del pueblo tomaban vida en su mente. Recordó los murmullos en la plaza, advertencias de los ancianos sobre lo que la bruja podía desatar si sus descendientes se atrevían a buscarla. Miró a sus hermanos, y sus ojos se encontraron en un pacto silencioso de valentía. «Dinos qué sabes», gritó Mateo, su voz temblorosa pero firme. Estaba decidido, aunque dentro de él una tormenta de dudas se desataba. El forastero se detuvo, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Entonces, ladeó la cabeza, durante un momento que pareció eterno,
pareció escuchar cada latido que dio su corazón. Sabían que la bruja puede tomar forma de lo que más aprecian, dijo el forastero, ahora con una voz suave, casi seductora. Puede manifestarse en quien más aman o en quien más temen. Cada luna llena, su sombra recorre sus venas, buscando venganza. Las palabras del forastero se convirtieron en cuchillos afilados, cortando el aire que los rodeaba. Lucía dio un paso atrás, nerviosa, mientras Valeria se armaba de valor. ¿Por qué nos cuentas esto? ¿Qué tienes que ver con nuestra familia?, preguntó, el nudo en su garganta casi la ahoga. El forastero sonrió de nuevo, esta vez con una sinceridad inquietante. Porque he estado observando. Ustedes son más que simples descendientes, son la clave de un antiguo pacto. Está en su sangre. La luz de la cueva parpadeó, y por un instante, parecieron ver figuras danzando en las paredes. Las sombras adoptaban formas familiares, amigos, familiares, aquellos que habían desaparecido o que la comunidad había olvidado. ¿Qué pacto? Háblanos ya, exigió Mateo, incapaz de soportar más misterio. La expresión del forastero se volvió seria. La bruja ha dejado su legado. Esa ira que mencioné es un ciclo que ustedes pueden romper. El libro, murmuró Valeria, recordando el texto lleno de inscripciones, y el ritual que había despertado su curiosidad. ¿Cómo podemos romperlo? El forastero dio un paso atrás, la risa en sus ojos se tornó en algo más profundo. Los secretos antiguos viven en los lugares oscuros, y las respuestas a veces requieren sacrificios. Deberán buscar el lugar donde comenzó todo, enfrentarse a su mayor miedo. Solo así podrán desatarse de esta condena. ¿Sacrificios?, preguntó Lucía, con la voz entrecortada. El forastero suspiró. Todo lo que conocen es solo la superficie. Si deciden avanzar, no habrá regreso. Lo que encuentren romperá los lazos de la maldición, pero a un costo que no podrían imaginar. Se hizo un silencio sepulcral, y de pronto, el murmullo que habían oído desde la entrada de la cueva parecía acercarse, latente, como un eco de lo que estaba por venir. El miedo se apoderó de ellos, pero también una chispa de determinación. Podrían arriesgarlo todo para desentrañar la verdad sobre la maldición que los acechaba. El forastero se volvió hacia el fondo de la cueva, su figura desdibujándose entre la oscuridad. El tiempo corre. La luna llena los observa, y la bruja se acerca. Decidan pronto. Su voz resonó aún después de que desapareciera, como un susurro en la distancia. Valeria sintió la presión de sus palabras aplastando su pecho. La cueva se convirtió en un laberinto de incertidumbres, donde cada elección sería crítica. Estaban listos para lo que se avecinaba. Mientras el eco del forastero se desvanecía, se dieron cuenta de que les quedaba un camino por recorrer. Podían elegir la oscuridad, o la posibilidad de traer luz a su historia. Debemos ir ahora, dijo Mateo, el sentido de urgencia inundándolo. Pero cuando empezaron a avanzar, un crujido resonó en lo profundo de la cueva. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía, su voz en un hilo. Desde la entrada, la niebla se había incrementado, y entre sus pliegues una figura se perfila, borrosa y temible. Valeria sintió que la piel se le erizaba nuevamente. ¿Y si es ella? ¿La bruja?, murmuró, atemorizada, mientras la nueva figura se acercaba lentamente a ellos, trayendo consigo un nuevo aire de misterio y peligro. Quedaron petrificados, con la certeza de que lo que descubrieran esa noche cambiaría sus vidas para siempre y quizás sus destinos mismos. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar la oscuridad que los acechaba? La figura se acercó lentamente, su forma se hizo más clara en la penumbra de la caverna. Esos ojos, oscuros como el abismo, parecían atravesarlos, hurgando en lo más profundo de sus almas. Valeria pudo sentir el ardor de su corazón tamborileando en su pecho. No puede ser, logró articular, el terror invadiéndola.
Así que han venido a buscarme. La figura habló en un tono grave y resonante, como si múltiples voces se fusionaran en un solo eco. Esperaban que el legado de su sangre los mantuviera a salvo. Que los cuentos de viejos fueran solo eso, cuentos. Mateo, temblando, tomó la delantera. ¿Eres la bruja? Su voz se entrecortaba entre la duda y la determinación. Soy lo que queda de lo que ustedes y su familia decidieron olvidar, la figura respondió, avanzando un paso más. Su presencia llenaba la cueva con un aura densa, aplastante. Me han llamado bruja, pero solo soy un reflejo de todos sus miedos, de las decisiones que han tomado. Este lugar, esta cueva, es donde mi esencia ha sido sellada, y donde también los secretos de su linaje han dormido. Lucía se abrazó a sí misma, apenas conteniendo un llanto. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? La bruja sonrió, pero no con amabilidad. No soy yo quien les hace daño. Son sus propios errores, sus traiciones escondidas, las raíces del odio que florecen en cada generación. He venido a recordarles que olvido y recordatorio son parte del mismo ciclo. Ustedes son responsables también. Valeria sintió su estómago retorcerse. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué significa todo esto? Quiero que enfrenten la verdad. Para romper la maldición que les ata, deben recordar todo, lo que hicieron, lo que perdieron, y lo que podrían volver a perder. La voz de la bruja reverberó, llenando la cueva de un aire frío. Ustedes creen que pueden desatascarse de su destino, pero la luz no puede existir sin la oscuridad que la define. Las palabras resonaban con la amenaza de no poder cambiar su destino, como un eco incesante que les advertía del grave peso de su historia familiar. Las sombras en las paredes comenzaron a transformarse en visiones vívidas, ritos sombríos, el llanto de niños, pactos firmados con la sangre. Cada imagen era una daga, recordándoles lo que habían intentado desterrar. Sin embargo, en medio de la desesperación, una voz interior surgió en Valeria. Nosotros no somos nuestros padres, gritó con valor, una chispa de rabia iluminando su rostro. Podemos elegir. Podemos cambiar esto. No somos responsables de lo que hicieron ellos. La bruja se detuvo. El ambiente se tornó pesado, como si un viento helado soplara por toda la cueva. ¿Estás dispuesta a pasar por el fuego para forjar una nueva historia? ¿A arriesgarlo todo por aquellos que ya no están? Mateo miró a Valeria, sus ojos expresaban duda, pero también una chispita de esperanza. Sí. Estamos dispuestos, afirmó con firmeza. Entonces deberán encontrar el lugar donde todo comenzó, dijo la bruja, su voz ahora apenas un susurro cargado de poder. El altar de sus ancestros, donde los pactos fueron sellados. Ustedes deberán ir allí y enfrentarse a su propio miedo. Recuerden, lo que encuentren no será fácil, pero la verdad siempre habrá un precio. En ese momento, un frío helado corrió por la cueva, acompañando el giro del viento. El susurro de la bruja se desvaneció mientras la figura se desmoronaba, como polvo esparcido por la brisa. Recuerden, la luna llena está en su apogeo, y los espíritus aúllan su llegada. Los pequeños sacrificios que hagan los marcarán en cada paso que den hacia el camino de la verdad. Valeria y sus hermanos quedaron sumidos en un silencio aterrador, aturdidos por lo que acababan de presenciar. ¿Qué harían ahora? Sabían que el tiempo corría, y que el destino de sus vidas se encontraba en aquellos oscuros secretos que tendrían que enfrentar. ¿Dónde está ese altar? ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Lucía preguntó, su voz quebrada y temerosa. ¿Estamos preparados para eso?, cuestionó Mateo, buscando en la mirada de sus hermanas un sentido de dirección. Valeria sintió que el peso de su decisión era aplastante, y un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, el eco de un grito se escuchó en la distancia, rompiendo la atmósfera tensa de la cueva. «No hay tiempo que perder», exclamó,
mientras un nuevo impulso de valentía la empujaba hacia adelante. Debían moverse rápidamente, la verdad, y la bruja, no podrían esperar por mucho más. «Vamos», gritó Valeria, su voz resonando en la cueva. Pero apenas dieron un paso, un nuevo crujido sacudió el suelo bajo sus pies, algo estaba a punto de liberar su furia. ¿Era la bruja? ¿O era algo mucho más antiguo y oscuro que ellos nunca hubieran imaginado? El destino estaba en sus manos, pero se preguntaban, ¿serían lo suficientemente fuertes para desafiar lo inevitable? Los ecos del crujido se propagan por la caverna, cada uno resonando en la piedra como un latido ominoso. Valeria dio un paso atrás, la adrenalina fluyendo a través de sus venas. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía con la voz entrecortada, aferrándose a su hermana como si fuera un salvavidas. Mateo observó el oscuro pasadizo que se extendía más allá de la cueva. Había un aire pesado, un olor a tierra húmeda y moho que parecía desprenderse de las paredes. No importa. Debemos seguir, dijo Mateo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Mientras avanzaban, las sombras danzaban a su alrededor, y Valeria sintió que algo se movía más allá de su campo de visión. «¿Escuchan eso?», murmuró, peinando la oscuridad con la mirada. Un susurro flotaba en el aire, como si las piedras le hablaran, y cada palabra parecía un lamento, un recuerdo olvidado de dolor y sufrimiento. «Es la bruja», sentenció Mateo, apretando los puños. «Sus palabras nos siguen, y si no hacemos lo que dice, no sé qué podría suceder». Desesperados por encontrar respuestas, buscaron a tientas las paredes de la cueva, intentando orientarse. La penumbra se volvía más densa, y los chillidos de algo en la distancia les llenaban el corazón de terror. Pero Valeria no podía dejar que el miedo la dominara. «Necesitamos llegar al altar», insistió. «Es nuestra única opción». Tras lo que pareció una eternidad, un claro se dibujó ante ellos. La entrada de un amplio salón de roca, iluminado aquí y allá por cristales que reflejaban una luz tenue y espectral. En el centro, algo brillaba con una intensidad casi hipnótica. «Ese es el altar», murmuró Lucía, asustada, mientras una mezcla de horror y fascinación las envolvía. En el altar, un libro antiguo descansaba abierto. Las páginas, desvanecidas y amarillentas, parecían vibrar con una energía palpable. Las yuxtaposiciones de imágenes horribles de seres moribundos y ritos sangrientos asomaban en cada hoja. Valeria se acercó cautelosamente, un tirón de pesar la mantenía en su lugar. «Deberíamos encontrar otro camino», dijo, sintiéndose abrumada por el terror a descubrir lo que habían olvidado. «¿Y si este es el único camino?», interrumpió Mateo, su voz revelando el dilema que los acechaba. «No puedes entender sin mirar de frente». Con el corazón latiendo con ferocidad, Valeria extendió la mano hacia el libro. Tan pronto como su piel tocó la cubierta, un destello de luz estalló a su alrededor y una visión abrumadora invadió su mente. Instantáneamente, imágenes de sus antepasados comenzaron a brotar, danzando como fantasmas, hombres y mujeres, pactos sombríos, promesas incumplidas y maldiciones que parecían extenderse a través de generaciones. «Detente», gritó Lucía, tirando de su hermana. «Esto no está bien». Pero Valeria se sentía cautivada, casi hipnotizada por el poder de aquel lugar. «No estamos listos para esto», suplicó Mateo, pero el aire en torno a ellos se tornó denso, como si el mismo tiempo se detuviera. Las voces de sus ancestros comenzaron a susurrar en sus oídos, reclamando su atención, liberando secretos que habían estado ocultos. Valeria sintió un vaivén de emociones, tristeza, ira y un extraño sentido de pertenencia que nunca había imaginado. Justo entonces, un grito desgarrador atravesó el aire, haciendo temblar las paredes de la caverna. «¿Qué hemos hecho?». Valeria sintió el peso de la culpa caer sobre sus hombros. El altar, con su fuerza arrolladora, estaba despertando todas las verdades que habían tratado de enterrar, y el eco de las decisiones individuales se hacía claro. Al mismo tiempo, la bruja aparecía en la penumbra,
sus ojos aún más intensos que antes. El momento ha llegado, dijo, su voz resonando con más poder. Están dispuestos a sacrificar para conocer la completa verdad de su historia. Mateo y Lucía se miraron, la desesperación haciéndose evidente en sus rostros. Podrían enfrentarse a lo que habían descubierto y salir de esa cueva intactos. Valeria volvió a mirar el libro, y la lección se disparó en su mente. Seguir adelante hacia la verdad, incluso si eso significaba desatar el mismo infierno que sus padres habían enfrentado. Desde el fondo de su corazón, supo que lo que había encontrado los marcaría para siempre, pero entonces, una sombra oscura se arrojó sobre ellos y la bruja sonrió con un retorcido aire de victoria. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, pero ustedes ya conocen el precio que deberán pagar y así, la decisión latía en el aire, en sus corazones. ¿Qué camino elegirían, y cuál sería el giro que transformaría sus vidas? La respuesta estaba más cerca de lo que creían, pero también lo estaba un gran peligro, y el desenlace amenazante acechaba cada uno de sus pasos. ¿Se atreverán a continuar? Las palabras de la bruja reverberaron, llenando el espacio con un terror palpable. Para aquel momento, el futuro de los tres hermanos pendía de un hilito. Una pregunta quedó flotando entre ellos, guiándolos al abismo de lo desconocido. ¿Estamos listos para enfrentar lo que vendrá? Las palabras de la bruja reverberaron en la caverna, como un canto aciago que parecía atrapar el aire. La presión del momento era casi insoportable. Valeria sintió un nudo en el estómago, un giro espeluznante que la llevó a preguntarse si habían cruzado una frontera de la que no podrían regresar. Su mirada se deslizó hacia Mateo y Lucía, cuyas expresiones reflejaban una mezcla de terror y determinación. Lo haremos, dijo Valeria de repente, rompiendo el silencio. No estamos aquí por nada. Debemos saber qué le pasó a nuestra familia. La mirada desafiante de Mateo la encontró. Siempre has sido la valiente, murmuró, con un brillo de esperanza en sus ojos, aunque el miedo aún lo atravesaba. Lucía respiró hondo, reconociendo la decisión que ya pesaba en el ambiente. Entonces, que sea, dijo Lucía, su voz resonando con un eco de firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Lo enfrentaremos juntos. La bruja sonrió, como si un oscuro espectáculo estuviera por comenzar. Con un ligero movimiento, agitó su mano hacia el altar, y las palabras del antiguo libro brillaron con una luz sobrenatural. Las imágenes en sus páginas comenzaron a moverse, contando la historia de sus ancestros, mientras las sombras en la caverna se arremolinaban, tomando forma de figuras que parecían reclamar justicia. ¿Qué quieren saber?, preguntó la bruja, su tono ahora más suave, aunque el aire seguía siendo gélido. Todo lo que deseen, si están dispuestos a afrontar las consecuencias. ¿Por qué nos buscan? ¿Qué debemos sacrificar? Valeria preguntó, sintiendo que cada palabra caía como un peso sobre sus hombros. Las visiones que había tenido comenzaron a tomar un sentido, un legado que amenazaba con consumirlos. La bruja se acercó, su rostro empalidecido apenas iluminado por el resplandor del libro. La verdad es parca y aterradora. Deben enfrentar sus propios demonios antes de enfrentar la historia familiar. Han venido a esta cueva por la sangre que corre en sus venas, y ahora deben demostrar que son dignos de su legado literalmente. ¿Dignos? ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, una sombra de incredulidad cruzando su rostro. La bruja alzó una ceja antes de continuar. Si quieren respuestas, tendrán que hacer un sacrificio. La bruja levantó una mano y apuntó al altar, donde las imágenes comenzaron a cobrar mayor velocidad. 3 sombras están presionando sus almas, 3 historias olvidadas. Cada uno de ustedes debe decidir lo que están dispuestos a dejar atrás. Valeria sintió que el miedo la envolvía nuevamente. ¿Qué quieres decir? El suelo parecía temblarle bajo los pies. Cada uno debe sacrificar algo, ya sea una parte de su identidad, un secreto que han guardado, o incluso parte de su ser.
Lo que deseen revelar vendrá a un precio. Miren el libro, con cada palabra, el hijo que necesitas dejar. Sin eso, la verdad que buscan no se desvelará. Con un sentimiento de angustia, Valeria se movió hacia el altar. El brillo de las páginas iluminó su rostro, por un instante, se sintió pequeña ante la magnitud de lo que se enfrentaba. Las visiones reclamaban su atención, ofrecían destellos de verdad, pero también advertían de su propia destrucción. Las sombras, susurró Lucía, nuestros secretos, nuestras mentiras. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Estamos preparados para perder lo que somos? ¿Vale la pena? El eco de su voz quedaba suspendido en el aire grueso. La respuesta abría una puerta a una nueva dimensión, algo que nunca habían imaginado que tendrían que soportar. La decisión que tomarían esa noche tendría repercusiones eternas, un sacrificio que podría romperlos o unirlos para siempre. ¿Hacia dónde nos llevará esto?, cuestionó Valeria, sintiendo el ardor de sus propias sombras, de aquello que había escondido incluso de sí misma. La bruja sonrió, desenfrenada y expectante. De eso se trata, querida, de saber lo que significan realmente tus raíces. Anhelante pero aterrorizada, Valeria miró a Mateo y Lucía. Solo tenemos una opción, ¿verdad? La bruja habló de nuevo, su voz como un canto oscuro. El momento ha llegado de elegir lo que están dispuestos a dejar atrás. Se atreverán a dar el primer paso hacia la verdad, incluso si eso significa perderse a sí mismos en el camino. Los murmullos resonaron en su mente. La respuesta podría cambiarlo todo, pero también podía perder lo que más amaban. Con un profundo respiro, Valeria comprendió que el futuro que ansiaban comenzaría con una decisión desgarradora. «Vamos», le gritó al vacío, aún sintiendo que el eco de su voz podía alertar a la oscuridad misma. Y con eso, un paso hacia adelante los llevó a un abismo de revelaciones. Pero lo que no sabían era que, al decidir, abrirían puertas que jamás imaginaron y desatarían algo que había estado atado en la sombra. En ese instante, la caverna tembló de nuevo, pero esta vez no era solo el eco de sus temores. Era la certeza de que algo, en la profundidad de la oscuridad, respondía a su llamado. La verdadera batalla acababa de comenzar. Valeria sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. La bruja observaba con ojos ávidamente brillantes. Era como si una fuerza invisible arrastrara sus palabras hacia un destino incierto. Miró de reojo a Mateo, que se mantenía tenso, su cuerpo erguido como una rama en medio de la tormenta. Lucía apretó sus manos, como si el acto de unir sus fuerzas les diera la fortaleza que necesitaban. ¿Qué vamos a sacrificar?, preguntó Lucía, su voz titilante entre el terror y la determinación. Era la pregunta que pendía en el aire, desbordando su peso en cada uno de ellos. Debemos ser honestos, murmuró Valeria, más para sí misma que para ellos. Se sentía atrapada entre la expectación de la bruja y el miedo que se apoderaba rápidamente de sus corazones. Si parte de nuestro legado está atado a secretos, es posible que lo que elijamos revele más de lo que hemos estado dispuestos a mostrar. Las sombras que danzaban alrededor del altar parecían vibrar, susurros casi indescifrables se mezclaban con el murmullo de sus pensamientos. La bruja, ahora completamente absorta en la energía que se acumulaba en la caverna, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, sus ecos reverberaban como campanas lejanas. Los rostros de Valeria y sus amigos se iluminaron con destellos de luz espiritual, pero no había calidez, solo un frío que calaba los huesos. No retrocederemos, dijo Mateo, apretando los dientes. Lo que sea que tengamos que perder estamos dispuestos. Había una verdad desgarradora en su voz. Cuando miró a Valeria, sus ojos reflejaban un pasado que solo ellos conocían, un pasado que dolía, pero que era irreparablemente suyo. Valeria respiró hondo y se acercó al altar. Las páginas del libro parecían tiritar con cada latido de su corazón. La imagen de sus ancestros aparecía, rostros que gritaban en silencio, sombras de quienes habían sido,
pero también de lo que habían hecho. Esto puede rompernos, pensó. Elige, instó la bruja, y el eco de su voz se extendió más allá de la caverna, como si el mismo tiempo hubiera dejado de existir. ¿Qué dejarás atrás para desterrajar los secretos de tu linaje? La pregunta vibraba en el aire y Valeria sintió que el suelo se movía bajo ella. Mateo se adelantó, incapaz de contenerse. Dame un momento, solo un momento más, dijo, gritando hacia la bruja. ¿Qué pasará si no lo hacemos? ¿Qué nos espera entonces? La bruja sonrió, una expresión que heló la sangre en sus venas. La oscuridad siempre encuentra caminos. Si no enfrentan sus sombras, ellas los consumirán. Todo lo que aman podría quedar en la penumbra, y nunca volverán a ver la luz. Lucía tragó en seco, su mirada se alternaba entre el altar y las sombras danzantes. No dejaré que eso nos pase. No puedo perder a los dos, a mi familia, a ustedes. Sus palabras eran un dulce lamento, pero tenían la fuerza de un grito de guerra. Valeria sabía que cada segundo contaba. Aún no entendía la magnitud del sacrificio que se acercaba, pero el peso en su pecho se hacía más palpable. Debo elegir, se dijo. Miró al libro y sus páginas comenzaron a moverse inquietas. Una imagen quedó grabada en su mente, un secreto largo y oscuro que había encerrado con cerrojo desde hacía años. Fue entonces cuando sintió como una sombra se arrastraba por su espalda, como la helada de un invierno severo. Desdeñarme puede parecer un juego, pero abrir puertas a la verdad trae escollos, murmuró, percibiendo la advertencia en sus palabras. ¿Estás lista?, preguntó Mateo, sintiendo la tensión en la atmósfera. Valeria, lo haré, respondió. Por nosotros. Por nuestra familia. Las sombras comenzaron a reírse, un eco de voces perdidas que resonaba en su mente. Valeria sintió que la caverna se cerraba a su alrededor, el peligro acechante no solo provenía de la decisión que estaban a punto de tomar, sino de las entidades que aclamaban venganza y secretos revelados. La bruja levantó un dedo, y las páginas se detuvieron en una ilustración que iluminaría su futuro, un punto de inflexión. Ustedes no son solo espectadores. Serán parte de la historia que cambiará todo, dijo, con la voz reverberando como un trueno que presagiaba tormenta. Eligen su destino. Mientras la presión aumentaba, Valeria se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Cada sombra, cada secreto, era una parte de ellos, y al final tendrían que decidir entre la verdad y el silencio, pero, ¿serían capaces de soportar el costo? De repente, un grito desgarrador estalló en la caverna. Un grito que nunca esperaron escuchar. El eco de la oscuridad había comenzado a cobrar vida. Mateo gritó, su voz resonando en la caverna mientras las paredes parecían acercarse, presionando contra ellos. Valeria sintió que su corazón palpitaba con desesperación. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz quebrada. La bruja sonrió, pero no había calidez en su expresión, solo un frío que les cortaba la respiración. Esa es la voz de lo que han ocultado, murmuró, sus ojos fijos en Valeria. Está reclamando su lugar en el mundo, y no cesará hasta que obtenga lo que le pertenece. El altar comenzó a brillar, sus runas antiguas parpadeando como si respondieran a esa llamada. Valeria se sintió atrapada, como si el tiempo se hubiera detenido, pero el eco de sus propios miedos resonaba dentro de su cabeza. Debo hacer lo correcto, se dijo. Debo elegir. Entonces se volvió hacia Mateo y Lucía, sus amigos inseparables, las únicas luces en su mundo cada vez más sombrío. Tú eres el único que ha estado a mi lado, Mateo, incluso cuando todo parecía perderse. Lucía, tú eres mi hermana de batalla. Las palabras fluyeron de sus labios, llenando el espacio vacío entre ellos. No puedo perderlos. La bruja rió suavemente, como si fuera una melodía macabra. ¿Y cuál es tu lección, Valeria? ¿La verdad que los salvará o el silencio que los condenará a un tormento eterno?
El aire comenzó a moverse con un ritmo agitado, como si algo antiguo se despertara en su interior. Las sombras cercanas se hicieron más densas, danzando al son de una melodía implacable. Valeria podía sentir su aliento helado en su piel, un recordatorio de lo que podría perder. Tienen que decidir, insistió la bruja con un tono casi agresivo. Su aliento olía a tierra mojada y a ruina. Antes de que sea demasiado tarde. Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que las sombras no solo eran recuerdos, eran las historias de sus ancestros, secretos enterrados que nunca debieron salir a la luz. La clave de su linaje, la razón de su linaje y la razón de sus miedos. Cada imagen que pasaba ante sus ojos era un reflejo de sus lecciones pasadas, un recordatorio del costo de descubrir la verdad. No puedo hacerlo sola, gritó, casi implorando al aire. No puedo. Ayúdenme. Mateo se adelantó, tomando su mano con firmeza. No estás sola, Valeria. Estamos contigo. Podemos hacerlo, dijo Lucía, con un brillo de determinación en sus ojos. Por más oscuro que se vuelva todo, no vamos a desfallecer. Las palabras de aliento se mezclaron con las risas sombrías de las sombras. La caverna comenzó a temblar, y la bruja levantó ambos brazos, invocando aún más poder. La elección llegara en un instante. Prepárense para enfrentar la luz y la oscuridad que llevan dentro. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Estoy lista. Las páginas del libro volvieron a abrirse, y la ilustración destellante brilló más que nunca antes. Un nuevo tipo de revelación comenzó a emergir, una mezcla de miedo y esperanza en el aire. Esto es por lo que hemos luchado, pensó, su voz interior resonando con fuerza. De repente, una sombra se abalanzó hacia ellos, un antepasado oscuro con una voz que resonaba en sus mentes. ¿Están dispuestos a sacrificar todo por la verdad? Sonó su eco, vibrante y estruendoso, las luces titilaron y la bruja giró su rostro hacia ellos con expectación. Lo harán. El próximo paso se acerca, su decisión cambiará el curso de lo que está por venir. Pero Valeria, aún paralizada por la incertidumbre, se dio cuenta de que aunque temía el futuro, el peso de sus secretos podría ser más destructivo que enfrentar la verdad. Justo cuando fue a hablar, las sombras se acercaron aún más, y el grito anterior resonó de nuevo, más intenso, más desesperado. No, esto no puede ser el final, pensó. No hoy. Pero en ese instante, las luces se apagaron y una oscuridad aún más profunda consumió la caverna. La bruja extendió su mano hacia el altar, presionando la decisión contra su pecho, y cuando Valeria pensó que todo estaba perdido, una voz suave pero firme susurró en su mente. Valeria, el verdadero sacrificio se aproxima. Aquello que reveles no solo afectará tu vida, sino a las generaciones venideras. El giro hacia la verdad se tornaba inevitable, y el sacrificio era solo el principio de una revelación aterradora. ¿Qué secretos saldrían a flote y qué monstruos se despertarían en su camino? La decisión les aguardaba, y lo que quedaba en juego era más que sus propias vidas. Al final, todo se reducía a una sola pregunta: ¿estaban listos para enfrentar los horrores de su propio legado? La oscuridad se sentía como un océano sin fondo, y cada respiración se volvía un desafío. Valeria, sintiendo la mano de Mateo entrelazada con la suya, cerró los ojos y trató de concentrarse en ese pequeño rayo de luz que eran sus amigos. Pero el eco del pasado, una sombra de secretos no revelados, parecía cobrar vida a su alrededor. La bruja, ahora envuelta en una capa de penumbra, los observaba con una sonrisa inquietante. «¿Preparados están?» «No», dijo, su voz resonando con una malicia apenas contenida. Cada palabra suya era como un cuchillo afilado, cortante y directo al corazón. Pronto, la verdad y la violencia de su legado será liberada. Y con ella, deberán elegir si salvarse o condenar a los que aman. Valeria sintió que el aire se espesaba,
el borboteo de antiguas historias y tragedias resonando en sus oídos. No puedo dejarlos, pensó, y esa idea reverberaba en su mente, un mantra en medio del caos. ¿Qué harías por ellos, Valeria? ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar? La voz de la bruja se convirtió en un susurro hipnotizante, como un canto de sirena, instándola a un abismo del que sería difícil regresar. Mateo, al notar la lucha interna de Valeria, apretó su mano más fuerte. Valeria, decide. No estoy aquí para ser salvado si no vas a luchar por lo que es correcto. Su convicción ardía como una llama en la penumbra. En ese momento, Valeria oyó sus propias palabras resonando de nuevo: no estoy sola. La determinación se encendió dentro de ella. No se trataba solo de su vida, sino de la vida de todos aquellos que jamás tendrían la oportunidad de elegir. En un murmullo, como si llamara al pasado, repitió lo que había aprendido: la verdad debe ser liberada. Y entonces una luz empezó a brotar del altar, iluminando sus rostros pálidos. Las runas comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora se retorcían y chillaban, como si temieran ser expuestas. No, gritó la bruja, alzando las manos como si quisiera detener el torrente de luz. Pero era demasiado tarde. La conexión entre Valeria y sus antepasados creció más fuerte, imágenes de sacrificios, traiciones y valentía inundaron su mente. Daba la impresión de que eran voces olvidadas reclamando su historia. Conócete, resonó en su interior otra voz, esta una que parecía familiar. Valeria, entrecerrando los ojos, vio la figura de una mujer anciana, vestida con ropas que parecían bailar con un viento ancestral. Eres más que esto. Eres el puente entre el pasado y el futuro. Un estremecimiento recorrió el ambiente. Las palabras de la mujer llenaron su corazón de un ansia incontrolable por conocer la verdad, y a la vez, por proteger a sus seres queridos. La bruja, ahora furiosa, se transformó en un torbellino de sombras, intentando absorber la luz del altar. No permitiré que desenterréis lo que ya no pertenece a este mundo, chilló, con los ojos llenos de odio. Conoce tu historia, exclamó Valeria con un grito que resonó a través de la caverna. Era el grito de 1000 generaciones. Sin aviso, las sombras se lanzaron hacia ellos, intentando consumir la luz. La caverna se sacudía violentamente, como si respondiera a la lucha entre la verdad y la mentira. Quizás el verdadero horror sería enfrentarse a sus orígenes, mientras el eco de la bruja resonaba en sus oídos. Las runas brillaban aún más intensamente, dibujando un camino dorado que se extendía ante ellos, un camino de revelación y peligro. Valeria, debes concentrarte, le gritó Mateo, su voz un ancla en la tormenta. Tú controlas esto. ¿Qué es lo que realmente temes?, preguntó Lucía con voz temblorosa. ¿La verdad o la oscuridad que has llevado en tu corazón? Valeria sintió que todo giraba a su alrededor, las sombras se encontraban a un paso de atraparlos, y la bruja se reía mientras la luz empezaba a desvanecerse. De repente, algo dentro de ella cambió, estaba lista para enfrentar su destino, dispuesta a desenterrar lo que llevaba oculto. Estamos en esto juntos, susurró, mientras sus amigos se alineaban a su lado, unidos frente al tormento. Sin embargo, en el clímax de su decisión, algo en el altar estalló con un brillo luminoso y una sombra oscura emergió, una figura imponente y aterradora. Era de verdad un antepasado o una manifestación del horror que llevaban dentro. El tiempo se detuvo un instante mientras Valeria se enfrentaba a lo desconocido. Pero cuando la figura dio un paso al frente, el terror sacudió su ser. La historia no se repite. Se renueva. ¿Estás lista para abrazar lo que ya has heredado? Con su corazón latiendo ferozmente, Valeria supo que lo que estaba a punto de enfrentar cambiaría todo. La verdad, más aterradora que la oscuridad misma, le aguardaba demasiado cerca. Sería capaz de enfrentar la realidad que su familia había creado, o la sombra de su linaje continuaría persiguiéndola para siempre.
La cueva tembló mientras la figura emergía de la oscuridad, su aspecto era una mezcla de ecos del pasado y sombras de horror. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Las palabras de la bruja resonaban en su mente: ¿estás lista para abrazar lo que ya has heredado? La pregunta se repetía como un mantra, retumbando en la caverna. En ese instante, una luz intensa brotó del altar, iluminando cada rincón y revelando los rostros de sus antepasados. Entre ellos, reconoció a su abuela Rosa, su mirada cargada de sabiduría y dolor a la vez. «Debes ser valiente, Valeria», decía sin hablar, como si su esencia flotara en el aire. La presión de las sombras se hacía cada vez más palpable, y la figura que se alzaba ante ellos estaba a punto de revelarse por completo. «¿Eres tú realmente?», preguntó Valeria, su voz temblando entre la ira y el miedo. El ser se detuvo, alzando una mano, como si deseara detener el tiempo nuevamente. «Soy el eco de tus elecciones, la historia que llevas en tu sangre», respondió en un murmullo profundo que retumbó en la caverna. Mateo y Lucía dieron un paso adelante, apoyando su fuerza en Valeria. «No estás sola», dijo Mateo, su voz firme. «En esta oscuridad, nosotros luchamos contigo». El aliento de bravura se sumó al brillo del altar, formando un vínculo que resonaba con la historia que jamás debieron olvidar. Cada sacrificio, comenzó la figura, cada traición en la que han sido parte, ha forjado el ciclo. Ustedes son el fin y el comienzo. Valeria sintió como el aire vibraba con la historia de su linaje, la carga de esos secretos. El altar es su única salida, pero lo que elijan tendrá un precio. Una sombra serpenteante se abalanzó hacia ellos, intentando consumir la luz que emanaba del altar. Valeria sintió el miedo surge de nuevo, pero recordó las palabras de su abuela. «No hay luz sin oscuridad». Cerró los ojos y se centró. Estaba dispuesta a confrontar todo lo que hacía daño. Sus manos temblaban, pero alzó la voz. «Nosotros decidiremos. No dejaremos que la historia repita nuestros errores». Las sombras se estremecieron alrededor, parecía como si el mundo entero contuviera la respiración. «¿Pero a qué precio?», insistió la figura, desafiándola. «¿Estarán dispuestos a sacrificar todo lo que conocen por la verdad?». Las imágenes de sus ancestros comenzaron a danzar en la luz del altar, mostrando momentos de pérdida, traición, pero también de amor y valentía. Eran vidas entrelazadas con la suya, cada sufrimiento un reflejo que ahora enfrentaba. «Estamos listos», declaró Mateo, apretando la mano de Lucía. «Haremos lo que sea necesario». Las sombras se detuvieron ante esa afirmación, contemplando la firmeza. Entonces, como si se hubiera desbloqueado una puerta dentro de Valeria, intuyó lo que había que hacer. Debía ser honesta consigo misma, y eso significaba enfrentar lo que más había temido. «Tomaremos la verdad», gritó. La luz del altar estalló en una erupción de colores brillantes. Las sombras emitieron un grito desgarrador, como si fueran arrastradas en un torbellino de luz. La figura ancestral se retorció en la penumbra, pero Valeria y sus hermanos no retrocedieron. La fuerza que unía sus corazones brillaba intensamente, su amor irrumpía en el terror. Por un instante, el tiempo se detuvo. Valeria sintió una calma sobre ella, como si el peso de las generaciones cayera finalmente sobre el altar, liberando las almas atormentadas de sus ancestros. «Has elegido», resonó la figura, su tono ahora menos amenazante. «Hiciste lo correcto al recordar, al confrontar. La historia puede tomar un nuevo rumbo». La sombra comenzó a desvanecerse, dejando detrás un resplandor dorado que llenaba la cueva. Las corrientes del tiempo parecieron fluir en armonía. Valeria sonrió, las lágrimas mezcladas con el alivio, la esperanza iluminando sus rostros. «Estamos juntos en esto», susurró, sintiendo la conexión con todo el peso de su familia en el aire. La bruja apareció nuevamente, pero su mirada era diferente. «Los caminos oscuros han sido desatados.
pero también el amor. Este sacrificio es la raíz de la redención. No era la amenaza del pasado, sino la oportunidad de un futuro nuevo pintado en el lienzo de sus decisiones. Rodeados por la luz, el temor se desvaneció, dejándolos con la sensación de paz que solo se obtiene al confrontar lo desconocido. La bruja sonrió por última vez, ya no era un enemigo, sino un espectador del ciclo, la vida renacía de sus cenizas. Ahora están listos, dijo con un eco de admiración. Caminen hacia el nuevo mañana. Con el eco de su historia resonando en sus corazones y la luz brillante a su alrededor, Valeria, Mateo y Lucía dieron un paso hacia el futuro. La cueva, que antes había sido un símbolo de miedo y maldición, ahora era un altar de esperanza. Caminaban juntos, sabiendo que lo mejor y más oscuro estaba detrás de ellos y que su historia apenas comenzaba a escribirse. No olvides que el final de esta historia no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para que no te pierdas futuras historias exclusivas que hemos preparado, así como darle al botón de like para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo relatos que emocionan y aterran. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.